Hola a todos, en este video vamos a hablar de nuevo acerca de sistemas de ecuaciones y vamos a presentar lo que es la regla de Cramer. Bueno, entonces en muchos cursos de álgebra lineal, en esta parte de matrices, solemos hablar de lo que llamamos los valores y vectores propios o también llamados autovalores y autovectores y miramos eso que tiene que ver en la solución de sistemas de ecuaciones o también hablamos de lo que es la independencia lineal para saber cuándo tenemos o no soluciones únicas de nuestros sistemas de ecuaciones, pero vamos a darnos cuenta de que esos conceptos que son avanzados es mejor verlos en su debido momento, es decir, cuando veamos espacios vectoriales y cuando veamos transformaciones lineales. Pero por ahora podemos dar una conclusión acerca de los sistemas de ecuaciones con lo que sabemos hasta el momento. ¿Listo? Entonces recordemos que un sistema de ecuaciones genérico yo lo puedo ver como que es precisamente el sistema donde tengo yo una constante que multiplica una variable más otra constante que multiplica otra variable y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestra última constante que multiplica nuestra última variable y eso es igual a un resultado, ¿cierto? De igual manera, entonces hablamos de que tenemos otra vez una constante que multiplica una variable más otra constante, ¿cierto? Que multiplica otra variable y así sucesivamente hasta que llego a una última constante que multiplica nuestra última variable por otro resultado. Y entonces yo continúo de esa manera para todos estos sumandos y que termino teniendo, pues que por último vamos a tener acá que, ay, yo me equivoqué con este primer índice. Estos índices a veces son complejos de ver y más cuando uno está escribiendo mientras los está haciendo. Esta es la fila 1, ¿cierto? Por mi primer variable más, entonces mi segunda de acá por mi segunda variable y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestra última constante por nuestra última variable y nuestra última solución. Eso es un sistema de ecuaciones en el cual hablamos de que tenemos n incógnitas y n ecuaciones. Bueno, porque nosotros hablábamos de que las variables libres, ¿cierto? O el número de variables libres iba a ser mayor o igual, ¿cierto? Al número de incógnitas, que es el mismo número de variables, menos el número de ecuaciones. En algunos casos, este tema de las variables libres se les conoce como los grados de libertad. Y la idea es que cuando nosotros resolvamos un problema, nuestro grado de libertad sea cero. Y eso quiere decir que nuestro problema está especificado correctamente, es decir, que tenemos toda la información disponible para solucionarlo. Donde nuestros grados de libertad, nuestras variables libres nos den negativas, ¿qué significa? Bueno, significa que tenemos más ecuaciones que incógnitas, pero ese no suele ser el caso. ¿Listo? Porque nosotros que buscamos por lo general tener ecuaciones, ir coleccionando ecuaciones hasta que yo alcance mi número de incógnitas para poderlo yo solucionar, ¿cierto? Y en este caso decimos que estaría sobreespecificado, ¿sí? Cuando tenemos más ecuaciones que incógnitas, pero lo que suele suceder es que un sistema esté subespecificado, es decir, que tengamos más incógnitas que ecuaciones. Ahora, ¿por qué el número de variables libres no necesariamente es igual a las incógnitas menos ecuaciones? Ya lo explicábamos, ¿no? Que no todas las ecuaciones son ecuaciones, por así decirlo, válidas. Después veremos el término preciso que es decir, que no son linealmente independientes o que no son independientes cuando no estamos hablando de ecuaciones lineales. Pero entonces vamos a ver qué es lo que significa eso en la solución de un sistema. Bueno, pues nosotros hablábamos de que nosotros podíamos ver esto precisamente como que esto era la matriz A, ¿cierto? Que multiplicaba a nuestra matriz X y eso era igual a nuestra matriz B. ¿Dónde quién era la matriz A? Bueno, pues la matriz A viene siendo la matriz A y J, ¿cierto? De tamaño n, que claro, va a ser lo que contiene estas constantes, la 1,1, la 1,2, la 1n, la 2n, la 2,2, la 2,1, la n1, la n2 y la nn, ¿cierto? ¿Quién es nuestra
matriz X, bueno, esta matriz X va a ser la matriz acá, podríamos llamarla que es precisamente la matriz X y aquí IJ, o únicamente podríamos llamarla la matriz XY, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque esta, ¿qué tamaño tiene? Tiene n filas y es una columna, ¿cierto? O sea que estamos hablando de que tenemos aquí x1, x2 y así sucesivamente hasta tener xn, ¿listo? Y entonces nuestra matriz B viene a ser lo mismo, ¿no? Una matriz BI de tamaño n por 1, ¿cierto? Donde tenemos precisamente nuestras soluciones, que es B1, B2 y así sucesivamente hasta Bn. Entonces cuando nosotros queríamos solucionar este sistema, nosotros decíamos, muy chévere. Nosotros únicamente multiplicamos por la inversa a ambos lados y nos va a quedar que x va a ser igual a la inversa de a que multiplica b. Entonces a nosotros nos interesa saber cómo se comporta esta matriz. ¿Y a qué me refiero con cómo se comporta? Bueno, previamente vimos que la matriz inversa la podemos ver como la adjunta, ¿cierto? La adjunta de a. ¿Sobre quién? Sobre el determinante de a. ¿Qué significa sobre a? Multiplicada por 1 sobre el determinante de a. Listo. Y todo esto por la matriz B. Ok. ¿Qué vamos a tener acá? ¿Cuál es el único problema que tenemos? Porque hay algo que podemos tener, ¿cierto? Y es que nuestra matriz solución sea la matriz de ceros. ¿Y cómo va a suceder que tengamos la matriz de ceros? Bueno, puede suceder dos cosas. Uno es que nuestra matriz adjunta sea una matriz de ceros. Sea una matriz de ceros. ¿Y cuál es la otra? Que nuestra matriz solución sea una matriz de ceros. Que esto es básicamente cuando nosotros decíamos que el sistema era homogéneo, y por esa razón era que recibíamos nosotros nuestra solución trivial. Esta es la demostración de por qué cuando tenemos un sistema homogéneo, siempre la solución trivial va a estar incluida, ¿cierto? Ok, perfecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque cero por algo que es cero o que no es cero, también va a ser cero, ¿cierto? Ok, perfecto. Em, bueno, teniendo una precaución. ¿Cuál es esta precaución? Que no estemos dividiendo por cero. Esto de acá debe ser distinto de cero. ¿Por qué? Cuando esto es cero y además tenemos el homogéneo, ¿qué va a pasar? Que nuestra solución trivial es una solución, pero no todas las soluciones, ¿ok? Pero cuando esto es distinto de cero, cuando este determinante es distinto de cero y nuestra matriz solución es una columna de ceros, bueno, entonces ahí sí la solución trivial es nuestra única solución. Pero entonces ya nos damos cuenta que de qué depende tener única solución. Entonces podemos escribir que el sistema tendrá solución única. ¿Qué es que sea solución única? Que vamos a tener una sola columna que van a tener unos únicos valores, ¿cierto? Que van a solucionar esa ecuación. Y es que el sistema tendrá solución única si y solamente si el determinante de la matriz A es distinto de cero. Por lo tanto, ¿cierto? Por la lógica que va a seguir, pues vamos a tener que el sistema no tendrá solución única si el determinante de A vale 0. Entonces, ¿qué es lo que hace que el determinante de A valga 0? Entonces recuerden que nosotros vimos precisamente que el determinante de A vale 0 si tenemos dos cositas, ¿cierto? La primera es que tengamos dos filas o dos columnas, al menos dos filas o al menos dos columnas iguales. ¿Y cuál es la otra razón? Que tengamos una fila o una columna que es múltiplo escalar de otra. ¿Listo? Y esto es precisamente lo que yo les decía cuando hablábamos de que teníamos ecuaciones que no eran válidas.
¿Por qué? Yo puedo escribir, yo puedo escribir mis n ecuaciones, pero si resulta que dos de esas ecuaciones son iguales, entonces, ¿qué está pasando? Que realmente no son dos ecuaciones, sino únicamente es una ecuación. Pero eso automáticamente va a hacer que si mi sistema era supuestamente n por n, entonces mi determinante va a valer cero y no va a tener solución única. ¿Listo? Ahora, también puede ser, porque uno no es tan tonto, ¿cierto?, de escribir dos veces la misma ecuación. Pero qué es lo que puede suceder? Que tengamos una ecuación que sin darnos cuenta es múltiplo escalar de otra. Eso sí puede suceder. ¿Ya? Eso sí puede suceder y entonces ese es el error más común, que uno no se dio cuenta de que eran múltiplos escalares, precisamente porque el factor que lo hace múltiplo escalar es un factor que no es un factor evidente, no es como que una sea dos veces la otra ecuación, sino muchas veces puede ser, no sé, 3/8 de la otra ecuación y uno dice, yo que me iba a dar cuenta de que estas ecuaciones eran múltiplos escalares de las otras, ¿listo? Entonces, siempre que ustedes tengan que solucionar un sistema n por n, ustedes escriban su matriz A y ustedes revisen, ay, vea, esta columna es múltiplo escalar de la otra, ya, sencillo, eso no va a tener solución única. Ay, esta columna es múltiplo escalar de otra, o esta columna es igual a la otra. Listo, ya, eso no va a ser, eso no va a tener una solución única. Bueno, dicho esto, entonces eso era algo que teníamos que decir, porque esta primera parte estamos hablando de sistemas de ecuaciones y nos dimos todo un paseo por matrices, por determinantes, por una vaina súper abstracta, únicamente para solucionar algo que es demasiado importante que eh, una persona que estudia algo que tiene que ver con matemáticas sepa solucionar, que son sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Sobre todo porque esto ya nos está enseñando a solucionar sistemas de ecuaciones que no son únicamente el 1 por 1, el 2 por 2, el 3 por 3, que 3 por 3 ya es grande, sino estamos solucionando un sistema de ecuaciones n por n. Sin embargo, si nosotros estamos diciendo que nuestro método general es el siguiente, y es que x va a ser precisamente 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A, ¿cierto? Que multiplica a la matriz B, ustedes me están diciendo, uy, pero es que espere, porque calcular un determinante puede ser cansón. Calcular una adjunta, sí que más, porque hay que calcular una matriz de cofactores, que eso va a ser calcular n por n matrices, determinantes de matrices menores, y además tengo que hacer yo una multiplicación de matrices. ¿Será que alguien viene a nuestro rescate para que nosotros al solucionar un sistema no tengamos que hacer algo tan extenso? Sí, señores, se llama la regla de Kramer. Bueno, y entonces yo quiero que miremos lo siguiente. ¿Quién va a ser x? Ah, pues x va a ser 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. ¿Y se acuerdan quién era la adjunta de A? La adjunta era lo mismo que tener el cofactor 1, 1 y aquí tener el cofactor 1, 2 terminando en nuestro cofactor 1n, ¿cierto? Aquí vamos a tener el cofactor 2, 1 y vamos a terminar en nuestro cofactor n1. Este sería igual manera nuestro cofactor 2, 2. Y aquí, ¿en qué terminamos? En el cofactor 2n. Y todos estos caminos a dónde llevan? Al cofactor nn y este sería el cofactor n2. Listo, perfecto. Y ahora estamos pensando en multiplicarlo por la matriz B, que es la matriz B1, B2 y terminamos en Bn. Y yo les digo, bueno, si nosotros no hacemos todavía lo de 1 sobre A sobre el determinante A por la matriz adjunta, sino que lo dejamos ahí, 1 sobre el determinante A. Y hacemos primero la multiplicación de matrices, que es algo que podemos hacer porque la asociatividad está permitida. ¿Esto qué nos va a dar? Ay, pues venga, esto es una matriz n por n y esto es una matriz n por 1. O sea que el resultado, ¿cuál es? Es una matriz n por 1 también. Ok, ¿y cómo se va a ver esa matriz? Ah, pues esa es nuestra matriz solución, ¿cierto? ¿Y cómo se va a ver esa matriz? Bueno, pues yo no sé lo de aquí abajo porque la verdad me da pereza calcularlo, pero miremos cuál sería nuestro primer valor. Nuestro primer valor es calcular cuánto es esta primera fila por la columna. ¿Y eso qué va a ser? Esto es B1 por el cofactor 1, 1, ¿cierto? Más B2 por el cofactor, ¿cuál? El cofactor 2, 1, ¿cierto? Y así sucesivamente y terminamos en ¿quién? Vamos a terminar en el Bn, ¿cierto? Que multiplica al cofactor
N1. Ok. Pero entonces, yo les recuerdo, ¿cómo se ve, por ejemplo, cómo se ve el cofactor 1, 1? Cofactor 1 es menos 1 elevado a la 1 más 1, ¿cierto? Pero esto va a ir multiplicado por el determinante, ¿cierto? ¿De cuál matriz? Entonces acuérdense que esto es una matriz adjunta ¿de quién? De la matriz A. O sea que esto es lo mismo que si tuviéramos el A21, ¿cierto? Que termina en el AN1 y aquí el A22 que termina en el perdón, aquí terminaría en el A1N y aquí sería el A22 que termina en el A2N y todos estos terminarían ¿en dónde? Eh, eh, Terminaríamos por acá en el AN de nuestra columna. Es que yo me lo estaba haciendo guiándome con esta, pero no. A ver, hagámoslo bien, hagámoslo bien. Nuestra matriz A es la matriz A y J, ¿cierto? Entonces, si es nuestra matriz A y J, A es la matriz A y J, esto es A11, esto es A12 y esto va a ser A21, ¿cierto? Este es el A22. Ok, y todos estos terminan en el ANN. Ok, bien. Entonces, ¿cómo se vería ese cofactor? Bueno, yo tengo que quitar esta columna y tengo que quitar esta fila. Entonces, ahora sí, es el A22 que termina en el ANN, ¿cierto? ¿Y cuál va después del A22? Bueno, pues aquí estaríamos hablando de que seguimos en la fila. En la fila 2 terminamos en el A2N y aquí estaremos terminando en el AN de la columna 2. Listo, ese sería ese cofactor. Ok, pero ¿por qué estoy yo haciendo por qué estoy yo recordando eso de acá? Bueno, si ustedes lo piensan, ¿cuál es la matriz X? La matriz X es la matriz X1, X2, ¿cierto? Y Xn. O sea, mi primera incógnita, la segunda incógnita y la incógnita n. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo que nuestra incógnita 1 va a ser 1 sobre el determinante de A que multiplica ¿quién? A B1 por el cofactor 1, 1 más B2 por el cofactor 2, 1 y así sucesivamente hasta que llego yo al Bn por el cofactor N1. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y para qué hiciste todo eso? Porque diste fue una vuelta enorme, pero ¿qué fue lo que hiciste? Y yo les digo, consideremos la siguiente matriz. Consideremos la matriz que tiene aquí B1, B2 y termina en la Bn. Y después de esto va a tener el A1, 2, el A2, 2 y va a terminar en el AN2, ¿ok? Y toda esta fila acá termina en el A1N. Acá terminamos en el A2N. Y todos estos caminos llevan a el ANN. Ok. Yo les pregunto cuál es el determinante de esta matriz. Si lo evaluamos por la columna 1. Y ustedes me dicen, esto es B11 por el cofactor de 1, ¿cierto? Pero ¿quién va a ser ese cofactor de la posición 1? Bueno, pues esto es menos 1 elevado a la 1 más 1, que multiplica ¿cuál matriz menor? La matriz menor A22, A2N, ¿cierto? AN2 y terminamos en la ANN. ¿Y se acuerdan dónde habíamos encontrado nosotros esta matriz menor? Sí, esa matriz menor es el mismo cofactor 1, 1. Cofactor 1, 1. O sea que esto acá, este señor de acá, es un determinante. ¿Y qué determinante es? El determinante de esta matriz. Y eso es precisamente lo que nos dice la regla de Kramer. Y es que si yo quiero encontrar una incógnita, llamémosla la incógnita 1, es precisamente tomar mi matriz de coeficientes, la matriz A, ¿cierto? Y a la columna que corresponda con el número de incógnita, como esta es la incógnita 1, entonces yo reemplazo la columna 1
reemplazo la columna 1 por mi solución, por mi columna solución, y le saco el determinante. Y el determinante de esa columna sobre el determinante de la matriz A es el valor de x1, o sea, una razón de determinantes. Y ya no tenemos que calcular ni adjunta, ni inversa, ni nada. Tenemos que calcular dos determinantes. Y por eso es que vimos todos los videos que teníamos que ver de determinantes, porque a la larga encontrar o resolver un sistema de ecuaciones se convierte en calcular dos determinantes. Y uno de esos se va a mantener. ¿Por qué? ¿Quién va a ser x2? Pues x2 vamos a decir que va a ser la razón entre cuál determinante y cuál determinante. Aquí vamos a tener el determinante A y aquí vamos a tener entonces el A11, el A21, terminando en el AN1. Y aquí la segunda columna, ¿por cuál la vamos a reemplazar? Ah, pues por B1, por B2, ¿cierto? Mi columna solución. Y después continuamos nosotros poniendo As hasta que llegamos al A1N, al A2N y al ANN. ¿Ok? Bueno, si todavía sigue siendo muy abstracto lo que estamos haciendo, entonces solucionemos, ¿sí? Solucionemos un sistema de ecuaciones sencillo. ¿Listo? Y entonces, a ver, vamos a tomar alguno de los sistemas de ecuaciones de cuando arrancamos todo esto, ¿cierto? Voy a buscarlo por acá en mis notas. ¿Cuál era ese sistema? Y nosotros hablábamos de solucionar, por ejemplo, el sistema x menos y igual a 4. Y aquí x más 2y igual a 8, ¿cierto? Y de hecho nosotros ya habíamos solucionado esto. Ya lo habíamos solucionado. Habíamos dicho que precisamente aquí x valía 16 tercios y y valía 4 tercios. Ok, hagámoslo por regla de Kramer. Entonces, primer paso, escribir la matriz A. ¿Quién es la matriz A? 1, menos 1, 1 y 2, ¿cierto? Y estoy diciendo que esta matriz por la matriz XY va a ser igual a la matriz 4, 8. Y entonces la regla de Kramer es muy, muy directa. Lo que nos va a decir es, ok, X va a ser igual a quién. X es mi primera incógnita, ¿cierto? Tomo mi primera posición. Entonces se va a volver a calcular un determinante. El determinante de la matriz A, 1 menos 1, 1 y 2. Y ahora, a esa matriz A, yo le voy a cambiar la primera columna ahora por la columna solución. Y entonces mantengo lo mismo acá. Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? 4 por 2, 8 menos menos 8 es más 8, ¿cierto? Y aquí 1 por 2 es 2, menos menos 1 es más 1 y esto es 16 tercios. Wow, yo creo que esto ha sido lo más rápido que hemos podido solucionar un sistema de ecuaciones. ¿No lo creen? Y entonces decimos que y, ¿quién va a ser? El mismo determinante, ¿cierto? Pero ese determinante ya lo conocemos, ese determinante vale 3. Y arriba entonces mantenemos la primera columna, que va a ser la columna 1, 1, y acá nuestra segunda columna, que va a ser la columna 4, 8. Ok, y aquí entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es sobre 3 y aquí es 1 por 8, 8, menos 4, 4, o sea, 8 menos 4 es 4 tercios. ¿Listo? Y eso es precisamente lo que nos dice la regla de Kramer. La demostración ya la vimos arriba. La aplicación es tremendamente útil. ¿Qué va a pasar? Pues cuando tenemos un sistema 3x3 vamos a tener un determinante 3x3, pero ya nosotros conocemos estrategias para un determinante 3x3 hacerlo de una manera mucho más sencilla. Bueno, ¿y qué pasaba con los otros sistemas? ¿Qué pasaba con los sistemas, por ejemplo, el otro que teníamos que era el sistema 2x menos 3y igual a 6 y 4x menos 6y igual a 12? Entonces, si ustedes miran la matriz A, ¿cuál es? 2 menos 3, 4 menos 6. Y ahí ustedes, ¿qué me dicen? Ahí tenemos nosotros una fila que es múltiplo escalar de la otra, ¿cierto? Porque si la fila
1, ¿cierto? Si a la fila 1 nosotros eh, decimos que esa fila 1 puede ser igual a ¿quién? A un medio de la fila 2, ¿cierto? Eso se cumple, ¿cierto? Si nosotros decimos eso, ¿quién va a ser ahora nuestra fila 1? Va a ser la mitad de 4, que es 2, la mitad de menos 6, que es menos 3. Y entonces estamos dándonos cuenta de que son múltiplos escalares la una de la otra y necesariamente este determinante va a valer cero. Ustedes me hubieran dicho, ay, usted se pone a hacer todo eso, calculémoslo rápido. Sí, esto es menos 12 más 12, ¿cierto? Porque es menos 12 más 12 y eso es cero. ¿Ok? Y eso era precisamente lo que estamos viendo. ¿Qué va a pasar? Que aquí no estamos distinguiendo entre el momento del cual son paralelas o no, sino únicamente estamos hablando de distinguir cuando la solución es única y cuando no lo es. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.